Ya. Ok. Dentro de la serie que estamos teniendo, serie de predicaciones Jesucristo es el Señor, claramente la idea de la sucesión de temas no es nuestra. Hemos recurrido a personas que han desarrollado pensamiento por detrás de esto, y existe un líder cristiano, fue un miembro activo de la Iglesia Reformada en los Países Bajos, en Holanda, y justamente es él que desarrolla o continúa desarrollando algunas ideas que Calvino recoge de Agustín y desarrolla luego ya en el siglo pasado, y como a fines del siglo XIX y la primera parte del siglo XX, que es Abraham Kuyper. Desarrolla justamente estas ideas de cómo el cristianismo puede realmente influir de manera activa dentro de las esferas de soberanía, que es un concepto que se usa dentro de la teología reformada, para justamente poder hablar de estos áreas de desarrollo humano. Tiene mucho que ver con esas áreas de desarrollo humano que nosotros podemos entender tal vez a través de divisiones como el área de la filosofía, las matemáticas, la ciencia, la educación, la familia, en fin. Es muy interesante lo que habla tanto Abraham Kuyper como una persona que trabajó paralelamente con él, que es Herman Dooyeweerd, ahí también en Holanda. Entonces, de ahí tomamos un poco esta secuencia de predicaciones. Y hoy día queremos hablar justamente sobre cómo Jesucristo es el Señor de la política, ya a propósito de todos los cambios políticos que se están viviendo, no solamente en nuestro país, sino que también en otras partes del mundo. ¿Ya? Sabemos y entendemos de que el asunto de la política es un tema relevante, interesante para nuestra sociedad. Entonces yo los quiero invitar a leer 3 textos bíblicos que están en el libro de Daniel, ¿ya? Para poder tener una mirada bastante amplia sobre el tema, a pesar de que la Biblia habla en muchos lugares sobre política, tanto política gubernamental como también política del pueblo de Dios, digamos la teocracia que ellos vivían, y cómo esto también influyó a otros lugares, fueron de influencia para los pueblos de la tierra. Pero vamos a leer en esta oportunidad ahí en Daniel capítulo 2, primero vamos a leer desde el versículo 17 hasta el versículo 24. ¿Ya? Esa va a ser la primera lectura. Dice: después volvió a su casa y les contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías cómo se presentaba la situación. Al mismo tiempo, les pidió que imploraran la misericordia del Dios del cielo en cuanto a ese sueño misterioso, para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios babilonios. Durante la noche, Daniel recibió en una visión la respuesta al misterio. Entonces alabó al Dios del cielo y dijo: alabado sea por siempre el nombre de Dios. Suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en las sombras. En él habita la luz. A ti, Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias. Me has dado sabiduría y poder, me has dado a conocer lo que te pedimos, me has dado a conocer el sueño del rey. Vamos a leer hasta ahí, hasta el 23 solamente. Y luego vamos al capítulo 3, en los versículos 26 al 30. 26 al 30 del capítulo 3 dice: dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales se arrodillaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni un solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. Entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Por tanto, yo decreto
que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y que su casa sea reducida a cenizas, sin importar la nación a la que pertenezca o la lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Después de eso, el rey promovió a Sadrach, Mesach y Abednego a un alto puesto en la provincia de Babilonia. Y el tercer texto que vamos a leer está en el capítulo siguiente, en el capítulo 4, de los versículos 34 hasta el versículo 37. Pasado ese tiempo, yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. Recobré el juicio y al momento me fueron devueltos la honra y el esplendor y la gloria de mi reino. Mis consejeros y cortesanos vinieron a buscarme y me fue devuelto el trono. Llegué a ser más poderoso que antes. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios. Durante la semana había estado peleando un poco con el texto, porque como decía al principio, hay más de un lugar en la escritura donde nosotros vemos acciones políticas, ¿ya? De hecho, desde el principio, si nosotros analizáramos el libro de Génesis como un pacto de vasallaje, como hablaba la semana anterior, vamos a ver una serie de elementos políticos dentro de esa estructura monárquica, y que tienen obviamente la función que tienen hasta el día de hoy, el tema de las influencias políticas y de poder desarrollar algún tipo de trabajo en la polis, tomando el concepto directo de lo que significa la palabra política. Entonces, cuando hablamos de política, y generalmente la gran pregunta, la gran duda que hay es justamente poder preguntarse cuál podría ser la influencia de la política en la iglesia, o al revés también. De qué manera la política puede influir en la iglesia, ¿ya? Y ahí es donde muchas veces tenemos una serie de problemas cuando justamente pensamos en cómo la política puede ser parte de la iglesia o la iglesia puede llegar a ser parte de la política. Y en ese sentido, en más de alguna oportunidad, hemos escuchado la frase que en la mesa, sobre todo cuando hay estas comidas familiares, no se puede hablar ni de fútbol, ni de religión, ni de política, ¿ya? Porque existe una situación, sobre todo en nuestros tiempos, particularmente en nuestro país hoy en día, las relaciones humanas están muy politizadas y cada uno desde su posición tiene un bidón con combustible, ¿ya? Para poder ser arrojado a la hora de hablar de política, sea del octanaje que sea, siguiendo la analogía de el combustible. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para bien o para mal, la política es parte de nuestro cotidiano, es parte del día a día, ¿ya? No solamente la política partidista, sino que nos guste o no, cada uno de nosotros está de una u otra forma involucrado con el quehacer político. Es verdad, no es la caricatura del político, ¿ya? No es la caricatura del político que el tipo de persona, de eterno o no en este tiempo, ¿ya? Donde se ha usado al menos sacarse la corbata, ¿ya? Para poder ejercer una política menos empaquetada y todo este tipo de lenguaje no verbal que busca también comunicarnos políticamente un asunto. Pero sí lo vemos en nuestra política, como decía, cotidiana, del día amigo, con las amistades que hacemos, en las conversaciones que tenemos, en el cuidado de las palabras que elegimos para decir una cosa o no, en el discurso de un hijo cuando le pide plata a un padre para poder comprar alguna cosa. Todo eso tiene que ver con un accionar político, es parte de lo que el ser humano es como ser político, ¿ya? Y en ese sentido, nosotros tenemos la definición, o dentro de la definición que hace Aristóteles sobre la política, justamente en el texto que escribe, que se llama Política,
él dice que el ser humano es un animal político, ¿ya? En el sentido de que está, no puede salir de la opinión política o del accionar político desde que es una persona en medio de otras personas, ¿ya? Entonces, a pesar de que la palabra política, ¿ya? No es muy bien vista por la mayoría, ¿ya? Por justamente este tema de la politiquería, tal vez se confunde con el concepto de politiquería, asociamos la política a la corrupción, lamentablemente la asociamos a la corrupción, a la trampa, a la vida fácil de aquel que ejerce la política. La política claramente va mucho más allá de ese tipo de situaciones y creo en ese sentido que la política como arte, ¿ya? Como la posibilidad de actuar, o como ciencia del buen gobierno, que son algunas definiciones que podemos encontrar sobre el concepto de política, son necesarias para la organización de una vida en comunidad, ¿ya? Son necesarias para poder vivir como ciudadanos de una nación, ciudadanos del pueblo, y eso es lo que nosotros vemos tanto en las escrituras como también dentro del ambiente en el cual nosotros vivimos y nos desarrollamos. Hay una definición de política que la podemos encontrar en el diccionario de la Real Academia Española, ¿ya? Yo creo que siempre conocer qué es lo que nuestra propia lengua define como política nos puede ayudar a entender mejor el concepto. La RAE dice que la política puede ser definida como el arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los estados. Actividad, esa otra acepción, actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos. Y otra definición que tiene también la RAE es que es una actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto o de cualquier otro modo. Esa es la definición de diccionario sobre la política. Sin embargo, hay una definición que aparece a nivel de filosófico, ¿ya? Entonces existe un diccionario de filosofía, el diccionario Ferrater Mora, que plantea que la política, y aquí cito al diccionario, se trata de la actividad del político y también la de todo miembro de una sociedad en la medida que interviene o trata de intervenir en los procesos que permiten llegar a decisiones respecto a la forma de gobierno, la estructura del gobierno, los planes gubernamentales, las condiciones dentro de las cuales se ejerce la libertad individual, el cumplimiento de la justicia, etc. Esa es una definición que es recogida de varios filósofos y de varias personas que escribieron sobre el concepto de política. Pero hay una definición que me llamó la atención por ser tal vez más cercana a nuestra vida teológica reformada, calvinista, y es la de Johannes Althusius. Él fue un teólogo y fue un filósofo calvinista, y en la obra que él titula Política, dice que la política es el arte de reunir a los hombres para establecer vida social común, cultivarla y conservarla. Por eso es llamada de simbiótica. El tema de la política es, por tanto, la asociación en la cual los simbióticos, por medio de un pacto explícito o tácito, se obligan entre sí a la comunicación mutua de aquello que es necesario y útil para el ejercicio armónico de la vida social. Entonces me llamó la atención porque la semana pasada hablamos, por ejemplo, sobre nuestra tarea a través de nuestro trabajo de conservar y cultivar. Y es justamente las palabras que usa Johannes Althusius cuando él habla sobre la política, ¿ya? El tema de una vida social común para cultivarla y conservarla. O sea, estamos frente, y aplicando lo que aprendimos la semana pasada, estamos frente a una forma de expresar el mandato cultural que Dios nos dio, ¿ya? Y en ese sentido, la política, entonces, ya es parte de aquellas cosas que Dios dio al ser humano para su convivencia en común. Es Dios el que actúa primero dando órdenes al ser humano. Nuevamente vuelvo a esta idea de el pacto de vasallaje, en donde habían personas que, como dice Johannes Althusius, generan este pacto explícito o tácito, ¿ya? Y en ese pacto explícito o tácito hay obligaciones comunes, ¿ya? Y es justamente ese el principal o la principal característica
de la vida política, o por lo menos de la acción política en la sociedad. Entonces, en palabras muy sucintas después de todo esto, y como animales políticos, tomando nuevamente la idea de Aristóteles, no podemos no estar involucrados con la política. Es inevitable el que nosotros como cristianos también no nos involucremos en el accionar político, porque para nosotros, digamos, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, lo que nos queda es justamente poder conocer los principios bíblicos que nos ayuden a poder interpretar el accionar político, ¿ya? De qué manera nosotros nos relacionamos con la política, y al mismo tiempo nos permiten esos principios bíblicos ser críticos con las ilusiones políticas que están en nuestro entorno y que son parte de nuestra sociedad. Entonces, desde ese lugar, desde esta mirada crítica a la política humana, nosotros podemos posicionarnos realmente con una actitud piadosa delante de esta realidad sobre estos temas políticos, y que obviamente nos permitan a nosotros ser de influencia en el quehacer político de manera expresiva, ya sea a través del voto, ya sea a través de un accionar incluso mucho más activo dentro de la política gubernamental, dentro de los poderes que, en el caso de Chile, nosotros tenemos estas áreas o espacios para poder también influir en la vida política. Los textos que leímos nosotros aquí en Daniel, nosotros vemos de que son parte de estos relatos en donde Dios coloca a su pueblo en una vida política, ¿ya? Y es bastante claro cómo no solo ocurre una vida política en el sentido de que ellos son parte de, en este caso, el imperio, sino que vemos que los personajes que actúan en esta parte, en esta narrativa que fue leída, los vemos a ellos como dentro de una acción política activa. Y ellos reciben, lo vimos ahí, ellos reciben responsabilidades políticas, ¿ya? Y una política gubernamental. Ellos pasan a tener un grado de importancia dentro de el imperio en el cual ellos vivían. Entonces, dentro de esa idea, nosotros vemos un reino, vemos un rey, vemos una corte, vemos una estructura política, ¿ya? Y vemos a estos personajes que son ciudadanos, pero que por distintas razones estos ciudadanos se convierten en personas que gobiernan, ¿ya? Y ahí es donde nosotros vemos cómo Dios coloca gente dentro de esta idea de política para poder gobernar. Entonces, en este caso, nos presenta a un grupo de hebreos en manos de Nabucodonosor, este soberano babilonio o babilónico, más conocido en nuestra cultura occidental, por lo que nos cuenta la escritura, pero también es conocido en la cultura islámica. De hecho, en Irán es uno de los más grandes reyes que ha existido, ¿ya? Y tiene fiestas dentro del año. Existe la fiesta de Nabucodonosor, ¿ya? Para ellos también es un ser de suma importancia. Y lo interesante es que el relato que habla sobre Nabucodonosor en el mundo islámico es el mismo que habla en las escrituras, ¿ya? Entonces, estamos frente a un rey, a un gobernante que fue de tremenda influencia para Medio Oriente, ¿ya? No es alguien cualquiera. De hecho, es reconocido que tomó la ciudad de Jerusalén en 2 oportunidades, ¿ya? Dentro de las guerras que se fueron generando durante ese tiempo. Destruyó el reino de Judá, fue una de las obras que hizo Nabucodonosor, y ahí fue donde deportó a varios de los habitantes de ese lugar a Babilonia, ¿ya? Nosotros vemos en los profetas justamente cómo ellos hablan sobre esto. Ahora, tal vez una de las cosas que es menos conocida para nosotros, que conocemos a Nabucodonosor a través de la historia de Daniel, es una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿ya? Que fue obra de él, que fueron los jardines colgantes de Babilonia, ¿ya? O sea, la historia reconoce a Nabucodonosor como el rey que ejecutó esta obra de los famosos jardines colgantes de Babilonia. Entonces estamos en una situación política puntual que, en donde vemos a parte del pueblo de Dios, ¿ya? Y ese asunto es bastante interesante. ¿Por qué? Porque el libro de Daniel, cuando nosotros leemos el libro de Daniel,
lo leemos como un libro que fue escrito para poder ser de consuelo y de estímulo para el pueblo de Dios que estaba cautivo, ¿ya? No solamente en su cautiverio en Babilonia, sino que también nos sirve a nosotros hoy, ¿ya? Y ahí es donde nosotros tenemos que mirar hacia la literatura del libro de Daniel con esta mirada de saber, de entender o de querer saber qué es lo que Dios nos está a nosotros revelando a través de este libro para los tiempos de incertidumbre política que nosotros estamos viviendo. En el libro de Daniel, nosotros encontramos un claro ejemplo de lo que nosotros podríamos denominar literatura de resistencia, ¿ya? Esa literatura de resistencia que, como decía, trae consuelo y trae también estímulo para el pueblo de Dios. Nosotros vemos que, o al menos lo entendemos así en las escrituras, es una especie de arma de guerra. La literatura de resistencia es un arma de guerra para no solamente el aspecto puntual que se estaba viviendo en ese momento, la deportación y todo lo que estaba realizando Nabucodonosor, sino que cuando miramos el panorama completo de la escritura, se me cae el torpeo, cuando vemos el panorama completo de la escritura, nosotros vemos de que también es este tipo de literatura, la literatura de resistencia, viene a contribuir a la guerra que nosotros vemos anunciada en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando Dios, hablándole a la serpiente, le dice, de la simiente de la mujer vendrá aquel que te pisoteará la cabeza. Y la idea justamente de esta literatura de resistencia es llamar al pueblo de Dios a no relajarse en la resistencia, a no bajar los brazos en la resistencia, a no dejarse influenciar en los tiempos difíciles, en los tiempos de incertidumbre política. Vemos eso aquí en Daniel, lo vemos también en Isaías. Por ejemplo, cuando Dios llama a Isaías, ahí en Isaías capítulo 6, se nos coloca a Isaías en un momento de total incertidumbre política. Había muerto el rey, ¿ya? Y eso había generado angustia en la gente que estaba en ese lugar y que estaban sometidos al rey que gobernaba en ese momento. Entonces, cuando nosotros vemos situaciones de gobernantes en las escrituras y buscamos allí cuál es el mensaje central, una buena forma de acercarnos al texto es entender que estamos frente a textos del tipo de literatura de resistencia, en donde vamos a tener herramientas para poder enfrentar cualquier tipo de situación compleja que el pueblo de Dios, nosotros incluidos, tendremos que enfrentar en este mundo caído. Entonces, en el caso del texto que acabamos de leer, este grupo de hebreos que estaba prisioneros, cautivos en Babilonia, bajo la orden de este emperador, de este rey, ¿ya? Del rey de Babilonia. Dentro de este imperio, ¿ya? Dentro de este imperio dominante de Babilonia, el texto nos presenta a 4 jóvenes hebreos: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Esos son los nombres en hebreo. Sabemos que dentro de Babilonia les cambiaron sus nombres. Y estas personas, estos son miembros de la tribu de Judá, y ese dato no es menor. Nosotros tenemos que guardar esa información en algún lugar. ¿Por qué? Porque al ser parte de la tribu de Judá, son de la casa de David. Y de la casa de David vendría el Mesías, ¿ya? Entonces no es una información menor. ¿Por qué? Porque inmediatamente nos coloca en la historia de la redención, ¿ya? Dios usa los escritos tanto de Nabucodonosor, nosotros leímos ahí en el Daniel 4, como Nabucodonosor habla en primera persona. Yo, Nabucodonosor, me fue de vuelta la gloria que tenía antes, ¿ya? Hay una expresión de Nabucodonosor. Entonces nosotros vemos escritos que fueron escritos de Nabucodonosor, de Daniel, y Dios usa eso para mostrarnos en qué punto de la historia de la redención estamos. Entonces el dato de que sean de la tribu de Judá y de la casa de David nos da información relevante para poder entender cómo se desarrolla la historia. Estos jóvenes fueron capturados en esta invasión y destrucción del reino de Judá, fueron llevados a Babilonia, y en Babilonia fueron entrenados para poder convertirse en pajes de Nabucodonosor, parte de la corte real de Nabucodonosor. Y este curso al que los sometieron, este curso de cómo ser parte del grupo de personas que servían al rey, incluía ciertas
beneficios mirados desde la óptica humana, como también tenían ellos deberes que cumplir con Nabucodonosor. Lo que era un beneficio para los ojos de la humanidad, para estos 4 jóvenes fue un problema, fue un conflicto, ¿ya? Porque ellos tenían el beneficio de poder comer las mismas cosas que comía el rey. De hecho, es una orden de Nabucodonosor, que a los jóvenes que estaban en este entrenamiento tenían que darles los mismos alimentos y el mismo vino del rey, ¿ya? No era una comida de segunda categoría, sino que era lo mismo que le servían al rey. Y ese conflicto ¿con qué? Con las leyes de sus antepasados, con la ley de Dios, ¿ya? No nos olvidemos que cuando leemos cómo se suscitaron estos problemas de invasión de lo que nos cuenta por una parte las escrituras, pero también hay riqueza sobre este proceso en los libros, por ejemplo, apócrifos de Macabeos, ¿ah? Nosotros tenemos alguna información de cómo ocurría este tipo de situaciones, las invasiones a Jerusalén y a, digamos, cualquier lugar en donde hubiera parte del pueblo de Dios, en donde, por ejemplo, algo que menciona el libro de Macabeos es que las mujeres que circuncidaban a sus hijos eran tomadas presas, ¿ya? Y eran puestas en prisión por cumplir con la ley del Señor, ¿ya? Nosotros vemos que a cualquier persona que se le encontraba una parte, una copia o un rollo de las escrituras, era destruido el rollo de las escrituras y la persona también era muerta por el hecho de tener la palabra de Dios con ellos. Entonces, en este caso, esa idea de estos jóvenes que están ahí, que tienen este conflicto, tiene que ver con las leyes de sus antepasados, y ese conflicto lo tienen en primera instancia con esta comida, ¿cierto? Como les mencionaba. ¿Por qué? Porque para ellos esas comidas habían sido preparadas con ciertos ritos idolátricos que estaban prohibidos por Dios en la Torá, en la ley de Dios, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estos amigos, Daniel y sus 3 amigos, piden? Piden el no pasar por esta prueba de tener que alimentarse de la comida del rey. Piden ser exentos de aquello, ¿ya? Los que los saquen de esa obligación, ¿ya? Y ahí nosotros conocemos el relato que dicen, no, danos a comer legumbres y agua, ¿ya? Y ahí obviamente el cocinero real le dice, estáis locos, o sea, los van a ver y ustedes van a estar mal, pero estos jóvenes colocan su fe en Dios a prueba, diciendo, no, nuestro Dios nos va a fortalecer, ¿ya? Y en esa convicción, obviamente, el corazón del cocinero es movido por Dios a hacer esto y no denunciar a estos jóvenes delante del rey, y entonces les da a comer por 10 días a modo de prueba, y efectivamente cuando se presentan delante de Nabucodonosor, estaban mucho más rozagantes y más fuertes que aquellos que se alimentaban de las comidas del rey. Y obviamente al llamar la atención del rey pasan inmediatamente al siguiente nivel de entrenamiento dentro del curso, pasan a ser parte ya eran considerados. De hecho, la palabra dice que Dios les dio conocimiento y sabiduría, y eso fue lo que llamó la atención de Nabucodonosor. Entonces, en estos 3, ¿cierto?, secciones que leímos del libro de Daniel, en uno de ellos, ¿cierto?, el primero, nosotros fuimos presentados a un sueño, ¿ya? Nosotros leímos una parte que fue la parte en que Dios revela el sueño a Daniel, y revela obviamente la revelación del sueño. La historia cuenta de que Nabucodonosor había tenido un sueño que lo había perturbado y que él llama a todos los magos y adivinos y maestros de su corte para que le puedan revelar el sueño, ¿ya? Le puedan dar a interpretar el sueño, pero Nabucodonosor no era tonto, ¿ya? Porque él decía, claro, si les cuento el sueño va a ser muy fácil tratar de inventar algo, ¿ya?, para que me sea revelado. No lo dice el texto, pero ciertamente la forma en que lo coloca el texto, porque les dice, no, díganme ustedes cuál es el sueño, ¿ya? ¿No son ustedes adivinos? Entonces, revelen el sueño que tuve, ¿ya? Y aparte de eso, obviamente la interpretación del sueño, obviamente ellos dijeron, no hay nadie que pueda hacer eso, ¿sí? Sin embargo, cuando mandan a matar, ¿cierto?, a los adivinos, a los hechiceros y a cualquier persona que tuviera estas cualidades de poder ver cosas o ver más allá de lo que tenían ahí enfrente para poder observar, sin que les dijeran nada, los mandan a matar,
Y entonces Daniel le pregunta al jefe de la guardia, le dice, ¿de dónde surge tanta ensañamiento, ¿ya?, de parte de Nabucodonosor? Le explicaron, y él entonces dice, mira, dile que me dé un par de días, que me dé un tiempito, ¿ya? Y ahí entonces va donde sus amigos, les comenta, y ellos oran. Es muy interesante porque ellos se ponen en oración y le piden a Dios del cielo que les pueda revelar tanto el sueño como la interpretación. Entonces, ese es el escenario, y finalmente Daniel va delante de Nabucodonosor y le dice sobre su sueño, ¿sí?, se le revela a él, y es interesante porque nos muestra también cómo la sabiduría humana fue avergonzada, ¿ya? Podemos tal vez nosotros pensar o hacer una similitud con lo que pasó con José, también cuando él recibe de parte de Dios la posibilidad de interpretar los sueños. ¿Cuál era el sueño? ¿Cierto? Veían una roca que caía y destruía una estatua que había, que tenía la cabeza de oro, tenía los hombros de plata, el pecho de bronce, ¿cierto? El abdomen y parte de las piernas de fierro, y al final los pies tenían una mezcla entre fierro y barro, ¿ya? Y entonces esta roca caía y destruía y se caía toda esta estatua que él veía en el sueño. Entonces, ¿qué es lo que le dice Daniel? Que obviamente esta roca, sin intervención humana, eso es muy interesante, porque dice una roca sin intervención humana se desprende del monte, y entonces ocurre todo esto. ¿Qué es lo que pasa con esto? Se le explica a Nabucodonosor que la estatua era el reino de él y que iba a ser destruido, ¿eh? De que iba a ser destruido por esta roca, lo vemos nosotros hoy en día como Dios advirtiendo a Nabucodonosor, y de hecho Nabucodonosor reconoce a Dios después de la revelación de esto como el Dios de dioses, esas son las palabras que usa él, como el Señor de reyes y como el revelador de misterios, ¿ya? Eso fue lo que le llama la atención a Nabucodonosor, ¿sí? Más allá de, porque de hecho luego en el mismo relato, cuando vimos los otros trechos que leímos, no deja de hablar sobre esta idea Nabucodonosor, ¿ya? Le dice incluso a Daniel en algún momento, tú tienes el espíritu de los dioses, ¿ya? Seguía estando cegada su vista a la verdadera o al verdadero Dios. No obstante, hay un reconocimiento de este Dios de Daniel, ¿ya? Y de cómo este Dios le había revelado justamente lo que él quería saber. Sin embargo, el orgullo de Nabucodonosor lo llevó a dar el paso siguiente, que leímos en el segundo texto leído. Y en ese segundo texto, Nabucodonosor hizo erigir una estatua, ¿ya? Pero ¿cómo la construye? De oro completa. Dijo, ok, ¿ya?, la forma de solucionar o de ir en contra del sueño es hacer las cosas bien hechas, ¿ya? Entonces, en su orgullo y en su prepotencia, manda construir una estatua de aproximadamente 27 metros de altura, para que la gente, obviamente, de oro completa, de cabeza a los pies, y que manda, ¿cierto?, él a decir de que al son de... era como una verdadera orquesta, ¿ya? Porque habían trompetas, habían gaitas, había una serie de instrumentos. Entonces él dice, al son de esta orquesta, todos tienen que postrarse y adorar esta imagen que nosotros levantamos. Entonces, Ananías, Misael y Azarías, nosotros no vemos a Daniel, digamos, de forma activa todavía, sino que ellos habían quedado ahí ocupando un cargo político. Al final del capítulo 2 nosotros vemos que Ananías, Misael y Azarías pasan a ocupar un cargo político, al igual que Daniel. Y eso es importante porque la orden la están incumpliendo personas que ya eran parte del gobierno, ¿ya? Inmediatamente al colocarles en la administración de esta área geográfica y en Babilonia, ellos pasan a tener un cargo político. Entonces, que el rey haya dado una orden y que parte de su equipo político no le obedezca, se consideró inmediatamente como, obtuvo tal vez una mayor relevancia esta desobediencia, ¿ya? Obviamente ellos rechazan, nosotros conocemos esa parte de la historia, rechazan postrarse ante la manifestación del orgullo de una persona, ¿ya?
Era una forma de decir, no, nosotros no nos vamos a doblegar delante de esta manifestación del orgullo humano. Entonces, la muerte en el fuego iba a sellar esta confesión. Nosotros no nos vamos a postrar delante de él. Entonces, ¿qué dice Nabucodonosor? Ok, tírenlos a el horno de fuego, pero aumenten el calor para que estas personas realmente no quede rastro de ellos. ¿Ya? Esa era un poco la idea de meterlos en el horno de fuego, que no quede rastro de ellos. Ahora, es interesante notar que en esta parte, los tres amigos de Daniel, porque no vemos a Daniel en ese momento, ¿ya? Vemos solamente a sus tres amigos, Ananías, Misael y Azarías, ellos están totalmente abiertos a un milagro de Dios, y lo dicen, nuestro Dios nos puede salvar de esto. ¿Ya? Ellos están abiertos a que Dios opere un milagro, o sea, habían oído hablar de los milagros de Dios, conocían a ese Dios. ¿Ya? Aunque haya sido de oídas, ellos sabían de que Dios había sacado al pueblo completo de Egipto, y con una tremenda manifestación de poder de Dios. Entonces dijeron, bueno, ese es el mismo Dios. ¿Ya? Entonces ellos dijeron, no, ok, nosotros no nos vamos a postrar porque tenemos la seguridad de que nuestro Dios nos va a salvar. Pero aparte de eso agregan algo más que acrecenta al concepto de la soberanía de Dios. Porque ellos dicen, y si no lo quiere hacer, porque no lo colocan así, si no pasa nada, no, con mucha seguridad. Si Él no lo quiere hacer, aún así no nos vamos a postrar delante de esta imagen. Entonces, si por la soberanía de Dios eso no ocurría, y esa es un poco la intención ahí, morirían negándose a adorar esa estatua de oro, como vemos ahí en el capítulo 3, versículo 18. ¿Qué es lo que pasó? Fueron arrojados, nosotros sabemos que estaba tan caliente ese horno, que las personas que arrojaron a estos tres muchachos fueron consumidas por el fuego. ¿Ya? Y cuando logran ver hacia adentro del horno, Nabucodonosor queda inmediatamente sorprendido. De hecho, la Biblia usa la palabra o la expresión que se asustó, que sintió miedo de lo que estaba viendo. ¿Ya? Entonces mira, y de hecho le pregunta a los demás, dice, ¿por qué hay 4 personas allá adentro caminando, ¿ya? Sin sufrir, sin gritar, sin tener ningún tipo de problema, no se están quemando, si nosotros tiramos a 3? Y ahí agrega él y dice, y el que está ahí al medio es como el hijo de los dioses. Es lo que ve Nabucodonosor. Eso lo vemos ahí en el relato. Y claro, Nabucodonosor, cuando los llama, ¿cierto? Les dice, los obliga a salir, ellos salen, todos se juntan alrededor, lo que leímos nosotros acá, y descubren que no tenía ni siquiera olor a humo en su ropa. Aquí en Osorno uno sale, 5 minutos y ya está pasado a humo. ¿Ya? Entonces llama la atención de la gente y coloca a Nabucodonosor en la obligación de reconocer que el Señor envió a su ángel. Fíjense cómo lo coloca en el capítulo 3, versículo 28. Dice, entonces exclamó Nabucodonosor, alabado sea el Dios de estos jóvenes que envió a su ángel y los salvó. Reconoce entonces al enviado de Dios. Nosotros en la teología vemos aquí un carácter de una cristofanía, de cómo es el Señor protegiendo a los escogidos, a aquellos que le pertenecen a Él. Y obviamente lo interesante aquí es que la desobediencia civil de estos 3 jóvenes fue una desobediencia civil pasiva. Ellos no fueron en contra de Nabucodonosor, no planificaron matar a Nabucodonosor, simplemente fue una desobediencia civil pasiva y fue ejercida por estos jóvenes de manera muy radical a través de la decisión de entregar sus propios cuerpos. ¿Ya? Estuvieron dispuestos a hacer eso antes que adorar a otro Dios que no sea el Dios de sus antepasados. Y por último, nosotros leímos ahí en el texto, que es el desenlace del relato del capítulo 4, que comienza con otro sueño, el capítulo 4. ¿Ya? Nabucodonosor, es interesante porque el capítulo 4 habla Nabucodonosor. De hecho, dice que Nabucodonosor es el que está hablando acá y dice, a Nabucodonosor, él está hablando, está contando su testimonio después de lo que le pasó y dice, el rey Nabucodonosor a los pueblos y las naciones que habitan en este mundo y a toda lengua. Imagínense el tamaño del reino.
¿ya? Y ahora el rey, en una carta real, le está comunicando a todos los confines de la tierra lo que le había pasado. ¿Y qué es lo que le pasó? Bueno, es una carta esta, y nosotros vemos ahí la estructura de carta porque les ofrece paz y prosperidad, dice paz y prosperidad para todos, ¿ya? Es como el saludo del viaje a las estrellas, ¿ya? Dice acá, me es grato darles a conocer, es una carta la que está escribiendo Nabucodonosor, me es grato darles a conocer las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha realizado a mi favor. Cuán grandes son sus señales, cuán portentosas son sus maravillas. Su reino es un reino eterno, su soberanía permanece de generación en generación. Me da la impresión de estar leyendo a Isaías, ¿ya? Pareciera ser que los escribas reales tomaron a propósito al profeta Isaías para poder escribir estas palabras de acá. Y ahí él empieza a contar su historia. Yo, Nabucodonosor, estaba en mi palacio feliz y lleno de prosperidad, cuando tuve un sueño que me infundió miedo. Recostado en mi lecho, las imágenes y visiones que pasaron a mi mente me llenaron de terror. Ordené entonces que vinieran a mi presencia todos los sabios de Babilonia para que me interpretaran el sueño. Se vuelve a repetir una situación similar a la de la primera parte, en el capítulo 2, pero el sueño es distinto. El sueño que tiene Nabucodonosor acá es diferente. Cuando cuentan el sueño tenía que ver con un árbol, ¿cierto? Grande, que cubría toda la tierra, del cual había muchos frutos, había sombra, era un árbol fructífero, y todas las naciones se allegaban a este árbol, ¿ya? Pero dice en el sueño que descendía desde el cielo un enviado del Altísimo y decía, corten el árbol, ¿sí? Y ahí entonces en el relato nosotros vemos qué es lo que iba a pasar con Nabucodonosor. De hecho, Daniel revela este sueño, ¿ah? Solo a Daniel le fue revelado el sueño, y nuevamente la sabiduría de este mundo, digamos, fue nuevamente avergonzada. ¿Por qué? Porque se le vuelve a revelar solo a Daniel, y Daniel se lo cuenta a Nabucodonosor. Este árbol fue cortado, tenía que ser derribado, y ojo de que es reconocido este acto como un decreto celestial, ¿ya? O sea, hay un reconocimiento en ello de un decreto celestial, y tiene mucho que ver con lo que nosotros leímos en el capítulo 2, cuando dice Daniel, tú pones y sacas gobernantes, según tu voluntad. Y acá se reconoce justamente ese decreto celestial, y aconseja al rey, advierte al rey con un consejo divino, ¿ya? Y aquí cito lo que dice la palabra. Por tanto, oh rey, que mi consejo le sea grato. Fíjense el consejo. Ponga fin a sus pecados, haciendo justicia y sus iniquidades, mostrando misericordia a los pobres. Quizá les sea prolongada su prosperidad. Había un decreto ya firmado por parte de Dios. Solamente lo que hace acá Daniel es decirle, advertir a que se arrepienta, para que, por si acaso, ¿ya? Por si acaso, Dios pudiera extenderle su prosperidad. Eso está ahí en el capítulo 4, versículo 27. Pasó un año, dice ahí que 12 meses después de que le fue advertido al rey esto, o sea, tuvo un tiempo suficiente para poder pensar, para poder enmendar su camino, y obviamente no lo hizo, porque vemos de que el rey se para, ¿cierto? Mira todo y dice, qué grande lo que yo he hecho, qué grandioso el reino que yo he construido. Seguramente mirando los jardines colgantes de Babilonia, tiene que haber dicho, esta obra de ingeniería yo la hice, esto me pertenece a mí, esta riqueza, toda esta abundancia es mía. Y la Biblia dice que inmediatamente, todavía estaban las palabras de Nabucodonosor en su boca cuando ocurre todo lo demás. ¿Ya? Tiene de una u otra forma una especie de locura transitoria, ¿ya? Está durante un periodo de 7 años viviendo entre los animales, hasta que obviamente reconoce que el dominio de todas las cosas le pertenece a Dios, el dominio es del Altísimo, y ese dominio es eterno, es sempiterno, y el reino de Dios, como lo dice él mismo, tu reino es por todas las edades. Entonces ese es el contexto político, social político, en el cual están estos jóvenes hebreos que son parte de la tribu de Judá,
y que son de la casa de David. Y eso es muy interesante porque el hecho de que estemos ante un miembro o miembros de la tribu de Judá es justamente la idea de esta profecía recibida, ¿cierto?, de la venida del Mesías que se iba a acercar a su pueblo, que iba a nacer en medio de ellos, nos coloca en esa narrativa de la simiente santa, como dije hace un rato atrás. En la simiente santa, atravesando la historia, ¿ya?, vemos cómo ella sigue camino dentro de la historia y dentro de la historia de la redención. Es justamente que en medio del caos social, de todo lo que estaba pasando, el pueblo de Dios estaba cautivo, vemos cómo en medio de ese caos, en los días en que el poder idólatra, ¿ya?, que nosotros vemos en Nabucodonosor, era lo que aparentemente estaba triunfando, ¿ya?, y era lo que aparentemente estaba dominando todas las cosas, y no solamente eso, sino que era un cúmulo también de tentaciones para el propio pueblo de Dios, ponerlos en lugares de destaque, que ellos hayan tenido la posibilidad de poder ser mano derecha del rey. Ciertamente los podría haber llenado de un pensamiento corrupto, los podría haber llenado de las ganas de poder tener las riquezas de este reino. Sin embargo, Dios preserva a un grupo de jóvenes a quienes les fue dada sabiduría de parte de Dios. Eso lo vemos ahí en el capítulo 1, versículo 17. ¿Ya? Dice: a estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Eso fue algo dado por Dios para ejercer los cargos políticos que le fueron dados en ese momento. Entonces, vemos esta simiente santa pasando por la historia, porque justamente el trasfondo de esta historia, del trasfondo de la historia que nosotros acabamos de leer, es esa simiente santa viajando por la historia desde el Edén hasta una ciudad en Galilea llamada Nazaret. Ese es el recorrido que nosotros estamos viendo. El trasfondo es lo que leímos de la simiente santa prometida a Eva, viajando hacia el vientre de María. ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos como el trasfondo de todo lo que leímos nosotros acá. El trasfondo de esta historia, el trasfondo de la historia toda, la verdad, es Jesucristo. Eso nosotros lo hemos venido repitiendo en esta secuencia de predicaciones. Es Jesucristo la roca que destruye, ¿ya? Esa roca que sin intervención humana destruye la imagen que había visto en el sueño Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque es el reino venidero de Dios el que permanece para siempre, que no le va a dar su lugar a otro reinado, ¿ya? Es Jesucristo el que aplasta a todos sus enemigos, pero también es la roca que se transforma en el monte que llena toda la tierra, haciendo referencia a que la gloria de Dios va a llenar toda la tierra, ¿ya? Y toda la tierra será llena de la gloria de Dios. Y es Jesucristo entonces quien acompaña a su pueblo en medio del fuego, que quiere destruir a aquellos que no se postran ante las imposiciones de la altanería y de la arrogancia de este mundo. Es Cristo ahí en medio del fuego, en medio del horno del fuego. Es Jesucristo el santo que desciende de los cielos para confundir la sabiduría humana, avergonzando justamente el orgullo y dejando la aparente grandeza humana en semejanza de las bestias del campo, que es cuando confunde a Nabucodonosor y termina como un loco, ¿ya? Alejado incluso de forma literal de su reinado, de su palacio, ¿ya? Pasa a ser una vergüenza para el imperio, para el reino, ¿ya? Entonces el relato nos muestra, y en este sentido lo conversaba adelante con Esther, ya lo alcancé a comentar a la hora del almuerzo, el relato nos muestra una obra trinitaria perfecta. Nosotros vemos a Dios Padre, el Dios del cielo, mencionado en el capítulo 2, es el único soberano. Él es el que cambia los tiempos y las edades, es el quien quita reyes y pone reyes. Es decisión del Padre. El Padre hace todas las cosas, piensa todas las cosas y ejecuta todas las cosas a través de el Hijo. Luego nosotros vemos al Hijo, ¿ya? Al deseado de las naciones, al Mesías venidero. Y lo vemos salvando de la muerte al remanente escogido del Padre. Lo vemos de forma activa en ese lugar. Y al mismo tiempo vemos al Espíritu de Dios
llamando al arrepentimiento y convenciendo de pecado, de justicia y de juicio a Nabucodonosor. Cuando él reconoce a Dios ahí en el capítulo 4, versículo 27. Entonces, todo esto ocurre para que Nabucodonosor pueda reconocer que el cielo es el que gobierna. Amén. ¿Ya? En el capítulo 4, versículo 26 está esa declaración. Hasta que tú reconozcas que el cielo es el que gobierna, no eres tú Nabucodonosor. Y no es ningún otro rey que pueda haber en la tierra. Solamente el Señor Dios. Entonces, la actitud de Daniel, de Ananías, de Misael y de Azarías, a nosotros nos alienta. Nosotros podríamos decir acá, tenemos que imitar la fe de estas personas. Pero eso ya se vuelve en un tipo de moralismo, el cual no podemos alcanzar. Pero sí nos alienta a ver cómo Dios obra a través de su pueblo. A pesar de las flaquezas, a pesar de nuestros propios pecados y errores, ¿ya? Porque nos muestra a ellos como jóvenes que estaban metidos en un mundo, y claro, tuvieron ellos un acto de decisión, pero fue Dios el que colocó en ellos todas las cosas. Porque Dios es el que está obrando a través de su pueblo por amor al Hijo, el Padre por amor al Hijo, y el Hijo por amor al Padre responde en esta protección que les da y los conduce hasta el lugar en donde son reconocidos, pasan a tener una nueva relación en este mundo, siguen manteniendo cargos políticos. Eso es muy interesante del texto. ¿Por qué? Porque es Cristo el que está por detrás haciendo todas las cosas. Y lo hace presentándonos dos extremos, ¿ya? Digamos, si nosotros lo vemos, cuando vemos a nuestro mundo y vemos nuestro mundo con su orgullo arrogante, de aparente soberanía, ¿ya? De los poderes de este mundo, lo vemos nosotros que nos presenta una ilusión de poder, una ilusión de capacidad política en dos extremos, pero es el mismo espíritu de autonomía en contra de Dios, de decirle a Dios, no te necesitamos, o Dios no puede inmiscuirse en estas cosas, ¿ya? Por un lado, nosotros tenemos la moralidad, ¿cierto?, que nos dice que tenemos nosotros que establecer nuestros propios parámetros morales para todas las cosas. Y de esa manera nos concentramos no en quién es el que establece los límites morales, sino que nos enfocamos meramente en los actos, en lo que podemos nosotros controlar externamente. Pero internamente seguimos estando equivocados. Lo que pasó con Nabucodonosor. Nabucodonosor externamente, ¿cierto?, reconoce a través de una actitud moral diciendo, no, el rey de ellos, o el Dios de ellos, perdón, es el Dios que hay que adorar. Pero internamente siguió exactamente igual de perdido. No hubo un cambio en el corazón de Nabucodonosor. Luego vemos lo que ocurre cuando los ve en el horno de fuego, pasa lo mismo, reconoce, pero como diríamos en buen chileno, de los dientes para afuera. No hay un cambio interior, ¿ya? Y luego viene una tercera vez en la que nosotros vemos ahí lo que ocurre. Pero es la misma mentira de la serpiente antigua de Génesis capítulo 13. Que el hombre busque una autonomía de Dios. Que el ser humano se separe de Dios. Y estas moralidades, ¿cierto?, que son aparentemente contrarias, lo único que buscan es sacar a Dios de la ecuación. Es sacar a Dios de la ecuación. Si no es porque mi rectitud moral lo hacen a través del libertinaje absoluto. Pero queremos sacar a Dios. No necesitamos a Dios. Y esa es lo que nosotros hoy en día vemos en nuestras políticas humanas. Lo vemos reflejado en las políticas humanas, ¿ya? Es interesante porque el filósofo y politólogo cristiano canadiense David Koyzis, del cual hace poco tiempo se tradujo un libro de él llamado Visiones e Ilusiones Políticas, él dice lo siguiente: al igual que las idolatrías bíblicas, cada ideología se fundamenta en el acto de aislar un elemento de la totalidad creada, elevándola sobre el resto de la creación y haciendo que la creación orbite en torno a ese elemento y le sirva. La ideología también se fundamenta en el presupuesto de que ese ídolo tiene la capacidad de salvarnos de algún mal real o imaginario que hay en el mundo. Cuando las personas toman a un elemento, y puede ser un elemento bueno, supongamos, por ejemplo, el tema de la familia, ¿ya? Desde la perspectiva de la moral que dice, no, tenemos que hacer o dar o entregar lo mejor de nosotros,
Nosotros vemos de que hay un elemento que Dios le otorgó a la humanidad, que es la familia, y la ponen por sobre todas las cosas y todo tiene que orbitar en torno a ellos, pero se olvidan de Dios. No es Dios el centro, ¿ya? O como diría Germán Doyever, pasan a tener un problema de quién es el centro de todas las esferas de soberanía de la humanidad. Porque Dios sí entregó actos de soberanía a los seres humanos. Lo vimos en la predicación anterior y en la primera también, cuando vimos que Jesucristo es el Señor de todas las cosas. Sin embargo, Él coloca, a través de leyes, a través de estatutos, coloca cierto tipo de soberanía bajo el cuidado del hombre, pero ¿para qué? Para que todas esas cosas converjan hacia el centro del universo que es Jesucristo. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos eso, que colocamos algo, supongamos en el caso de la forma que tiene, por ejemplo, la izquierda de ver las cosas, nosotros vemos de que se coloca aquí cosa, el tema del trabajador o la libertad de poder elegir lo que yo quiera, y lo colocan al centro y todo tiene que orbitar en torno a eso. Yo decido, entonces soy yo el centro de todo, y todo tiene que orbitar en torno a mí. Es tomar un elemento de la creación y colocarlo en el centro que solamente le pertenece a Jesucristo. Entonces, fíjense, en lo que nosotros hacemos, pensamos, cómo nosotros actuamos en este mundo, no hay espacio para ser apolíticos o no tener una relación con la política. Ser apolítico, que podría ser una tercera vía, que podría decir, entonces mejor no nos metamos con la política. Pero resulta que ser apolítico no es dejar de tomar una decisión política en el sentido estricto. ¿Ya? Uno no deja de tomar una decisión política cuando toma la opción de la apolítica. ¿Por qué? Porque es una opción hacia afuera. Es una opción por la omisión. Es un voto de una u otra forma permanente, reiterado, en favor o en contra de medidas políticas, en contra de gobernantes, y digamos, no hay una posición oficial frente a algo parecido. Y aquí quiero citar al obispo anglicano brasileño, don Cavalcanti, que trabajó mucho en poder restaurar la idea de el cristiano en la política. No siendo él un activista político, pero sí un activista de la política que la Biblia nos habla, de cómo los cristianos tenemos que tener estas herramientas. El pastor Cavalcanti dice lo siguiente: ser apolítico es una forma de escapismo, es una fuga, es una irresponsabilidad disfrazada de pseudointeligencia, es una forma de disculpa para lo indisculpable, que en el caso cristiano se reviste de una falsa espiritualidad. El apolítico no tiene cómo dejar de ser político, solo que es un político pesimista. No está logrando ver al Rey de Reyes y Señor de Señores que domina todas las cosas. Entonces, ¿qué hace? Toma una actitud pesimista y dice, no me voy a involucrar, porque al final de cuentas, ¿para qué sirve? ¿De qué sentido tiene? No, tiene un sentido. Y ese sentido lo tenemos que tomar desde las propias escrituras. Eso es lo que nosotros vemos. De hecho, concuerdo plenamente con el pastor Cavalcanti. ¿Por qué? Porque no vemos ninguna posición apolítica en ninguno de los personajes bíblicos que se relacionan con la política de su tiempo. En ningún momento algún personaje de la Biblia dice, no, dejemos que se resuelvan ellos, total, nosotros estamos en un mundo paralelo y vamos caminando hacia la gloria de Dios. No. Incluso el propio apóstol Pablo usa la política de su tiempo para posicionarse políticamente, tanto en contra de el César, pero usando los beneficios que le daba la ciudadanía romana, por ejemplo. Acusa lo que estaba mal, pero al mismo tiempo dice, no, aquí hay una política mayor, y hago uso de esa política porque soy también ciudadano de este mundo, pero al mismo tiempo soy un ciudadano del mundo por venir. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque a pesar de haber ejercido funciones políticas, todos los personajes bíblicos jamás se doblegaron ante el imperio terrenal pasajero en el cual Dios permitió que estuvieran en Jerez. Ninguno de ellos tuvo esa actitud, sino que todos lo hicieron mirando al reino venidero. Siempre todos con la mirada puesta, como Esteban, en la gloria de Dios, que se abre a la vista de aquellos que lo buscan. Entonces, Jesucristo nunca nos llamó a nosotros a alejarnos de la política. De hecho, en Mateo 22, cuando nosotros vemos, cuando tratan de pillar a Jesucristo con el tema de aquí, pagamos o no pagamos impuestos, ¿ya? Fíjense que Jesús hace una diferenciación bastante interesante porque nos muestra dos ámbitos diferentes de influencia. Por un lado, la influencia hacia el gobierno, lo que es el César, y por otro lado, a su pueblo, lo que es de Dios. Pero no son dos caminos diferentes. De hecho, vemos a Jesús
diciéndole a uno de sus discípulos, anda, toma un pez que va a estar en tal lugar, y adentro va a tener el impuesto necesario para pagar. ¿Ya? Jesús no se restringe de la vida política, sino que coloca las soberanías diferentes para la preservación de la humanidad, porque Dios justamente entregó el poder político a los poderosos de este mundo para poder limitar el mal, que es lo que nosotros vemos en las escrituras y en los análisis que argumentan personas como Calvino, como Altusios, que ya lo cité, Kuyper, Doyer y otros más de nuestra tradición reformada. ¿Para qué existe entonces la política? Es una de las herramientas que Dios tiene para que el pecado en el mundo no se termine desbandando. Y es ahí entonces donde nosotros tenemos también, tal vez mucho que decir como cristianos. ¿A través de qué cosa? De los lentes que nos entrega el Evangelio para poder ejercer nuestra vida política. El punto acá es que Jesucristo en Mateo 28 nos da justamente cuál es la posición de Él respecto de la política. Jesucristo en Mateo 28 dice, toda autoridad. Y ahí Él ya está diciendo quién es el soberano que vimos en el relato de Nabucodonosor. Ese soberano el que Nabucodonosor dice, tu reino es eterno. Y eres tú el que gobierna. Jesús dice, toda autoridad me fue dada. Por tanto, dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Otra vez, una obra trinitaria continúa presente en nuestros días. La obra de Dios sigue generándose. El Padre sigue quitando y poniendo reyes, a su antojo, para bien o mal de una nación, como dice en su palabra. El Hijo, por su parte, sigue arrebatando del fuego a su pueblo. Continúa haciendo la misma obra y el Espíritu sigue convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, no solamente a los suyos, sino que también a los reyes y gobernantes que Él colocó. De ahí que nuestra voz política como cristianos sea importante, que no seamos apolíticos. Porque no lo hizo Daniel. Daniel le dice que mi consejo, ojalá que pesque mi consejo. Sabía, tal vez, Daniel, de que no lo iba a seguir. Pero le dice que mi consejo le sea agradable. Apártese de su pecado. Apártese de su pecado. Cuando nosotros tenemos nuestra forma de ver la política, nosotros necesitamos volver a encontrarnos con la palabra de Dios, más allá de lo que nosotros podamos ver como seres alienados, en el sentido de que no estamos ni ahí con lo que está pasando a nivel político, mucho menos tener una actitud activista de la ignorancia, solamente de lo que recibimos por los grupos de WhatsApp o por personas que agarraron algo y lo lanzaron. No, nosotros necesitamos ser personas comprometidas, no partidarias, porque ni la derecha ni la izquierda van a salvar el devenir de la humanidad. El único que salva es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros nos posicionamos, claro que podemos posicionarnos hacia un lado o hacia el otro, ¿ya? Pero ¿cuál es el foco final? ¿De qué manera nosotros miramos nuestra política hoy? De la manera en que lo vio Daniel, que lo vieron estos tres amigos de Daniel, en donde ellos fueron capaces de decir, nosotros podemos servir, y vamos a servir para el bienestar de todos. Y volvemos a tomar, por ejemplo, lo que nos decía Altusius al principio, para un correcto actuar de la sociedad. Pero eso va a tener un costo para nosotros como hijos de Dios. Y ese costo que vamos a tener como hijos de Dios es que vamos a ser menospreciados, vamos a ser rechazados y probablemente nos van a querer mandar a el horno del fuego, nos van a querer callar. Pero tenemos que tener la seguridad y la fe de que la autoridad plena es del Hijo. La autoridad plena es de Jesucristo. La agenda política de Jesucristo es la única que se va a cumplir. Es la única, porque Jesucristo es el Señor de cualquier acción política, sin importar quién esté sentado en el segundo piso de la moneda. Es Jesucristo el que gobierna. Y nuestra acción política aquí en la tierra es ser sal y ser luz a las naciones. En medio de la oscuridad de nuestra sociedad tenemos que ser sal y tenemos que ser luz. Esa es nuestra principal acción política. Los invito a que podamos orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder recordar constantemente, sobre todo en medio de una crisis política global, recordar de que tú gobiernas,
y de que en tu gobierno, Señor, tu agenda política es la única que se va a cumplir. Podemos, Señor, tal vez ver en este mundo que se levantan más estatuas de Nabucodonosor y que nos obligan a tener que rendir pleitesía y postrarnos delante de la altanería y el orgullo de nuestro mundo. Pero ayúdanos, Señor, a que con humildad podamos, Señor, resistir a esa agenda política y aferrarnos, Señor amado, a la agenda política que realmente nos dice que todas las cosas van a llegar a buen puerto, no a través de las ideologías presentes en este mundo, que critican lo que está ocurriendo en el presente solamente queriendo alcanzar un estado imaginario perfecto que no es el que tú colocaste para nosotros. Enséñanos, Señor, a resistir, a tener, Señor amado, esta resistencia en este tiempo presente. Perdónanos, Señor, cuando nos hemos abanderizado por algún sector político de manera tal que hemos ofendido la santidad de tu nombre. Y enséñanos, Señor, a poder ir, en el caso de nosotros aquí en Chile, ahora en septiembre, cuando hay un plebiscito de salida del documento constitucional que podría regir los próximos años de nuestro país, llévanos, Señor, a votar con sabiduría. Padre Celestial, que podamos nosotros entrar a las urnas para poder votar con nuestra conciencia cautiva a tu palabra, como decía Martín Lutero, pero por sobre todas las cosas sabiendo que cualquiera sea el voto que nosotros coloquemos, la única agenda política que se va a cumplir es la tuya. Alabamos, Señor, tu nombre. Bendecimos, Señor, tu palabra por enseñarnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.